O les hablaba que, bueno, la intención es obviamente entender cómo la adicción puede afectar a la familia y a la vez cómo los problemas familiares pueden ser la causa o motivo del adicto. Vamos a darnos cuenta y veremos cómo, por qué tratar solo a la persona o al adicto no es suficiente, ¿no? Y qué puede hacer la familia para ser parte de esta solución. Creo que la familia juega un rol importantísimo en el cambio, pero este cambio debe ser un cambio integral. El cambio no se puede dar y no se da si en el sistema familiar, y hablamos como un sistema, porque esa es la función, es decir, es una máquina como un reloj, ¿no? Donde las ruedas del reloj giran y tienen sus engranes para funcionar correctamente y como un engrane tiene la capacidad y la fortaleza para mover al siguiente. Si alguno de estos engranes es disfuncional, está roto, está ausente, ¿no? Afectan todo el mecanismo de esta máquina y de ahí que empieza todo el proceso de disfunción. Entonces, bueno, esperamos que con esta introducción nos demos un poco cuenta hacia dónde queremos dirigirnos, ¿no? Vamos a hablar primero del panorama actual en México, ¿no? Estos son datos generados de la Secretaría de Salud y de los Centros de Integración Juvenil del año pasado, del 2025, y son datos muy actuales y muy actualizados. Se dice que más de 12 millones de personas han consumido drogas ilegales alguna vez en su vida. Es decir, si yo llenara el Estadio Azteca 120 veces a total capacidad, esa es la gente que ha consumido ese tipo de sustancias, ¿no? Asimismo, bueno, se dice también que una de cada dos personas que ha consumido pide ayuda. Este consumo inicia actualmente. Espera. A ver, espérame, tantito, creo que se congeló la imagen. ¿Se ve bien? No, es que ve. A ver, ya. ¿Ya? ¿Ya empezó? Bueno, entonces mencionamos que una de cada dos personas actualmente pide ayuda. Generalmente, la ayuda actualmente es por consumo de cristal o por metanfetaminas. Hace 10 años el problema principal en México era el consumo de alcohol y esto ha cambiado. Esas sustancias son más baratas, son más adictivas y afectan obviamente mucho más a la familia y las destruyen mucho más rápido. 48% de los adictos consumen en su propio hogar. Es decir, no es necesariamente que se tengan que ir al antro o a la discoteca o al bar o con los cuates, ¿no? Para que este consumo deje de existir en casa. Muchas veces las familias se dan cuenta incluso de que esto está sucediendo, pero prefieren ocultarlo, callarlo, no mencionarlo o incluso hasta no poner límites, ¿no? Para evitar que esto suceda. Bueno, hablábamos de los mitos y las realidades, ¿no? Creemos que cuando tenemos alguien cercano y le preguntamos, por ejemplo, ¿por qué consumes? ¿No? Él cree que ese consumo que hace lo puede él dejar cuando él quiera, ¿no? Yo tengo la fuerza, yo tengo la voluntad necesaria para dejarla en el momento que yo lo decida, ¿no? La realidad es que la adicción es una enfermedad que altera el cerebro. La voluntad sola no alcanza, se necesita tratamiento. Otro de los mitos es, el problema es solo de quien lo consume. No, aquí nos daremos cuenta que la familia entera está enferma, ¿no? Probablemente toda esta parte de la disfunción familiar y el consumo sostiene o da esa homeostasis a la familia para ocultar algo más abajo de la alfombra. Eso no se ve. Queremos ver y señalar al adicto como parte de la problemática principal de la familia. Y bueno, algún otro mito es, si yo ayudo, lo ayudo para que no recaiga, a no consumir tanto, etcétera, etcétera, ¿no?
Dice, controlar, rescatar y encubrir se llama codependencia. Mantiene activa la adicción en lugar de frenarla. Es decir, ahí existe ya otro problema, ¿no? Tenemos al adicto que consume, ¿no? Y al coadicto que quiere controlar que el adicto no consuma. Entonces empezamos a tener una lucha de causas que están motivando el consumo porque en la casa generalmente no se manejaron los límites y la comunicación y los roles efectivamente. Ahora pues, esta falta de voluntad dice, nadie elige tener diabetes, por ejemplo, para llamar la atención, ¿no? Con la adicción pasa exactamente lo mismo. El cerebro queda secuestrado. Es decir, hablamos de cambios en el circuito de recompensa y la corteza prefrontal. Es neurobiología, no es un capricho. De ahí que por eso la adicción es una enfermedad. Existen problemas individuales. Si en tu casa alguien tiene gripa, por ejemplo, todos se contagian o todos cambian sus rutinas, ¿no? Es decir, con tal de que no, ahora lo que pasó con el coronavirus, ¿no? Cada quien en sus espacios nos movíamos y perdíamos parte de esa libertad porque había algo que nos estaba dañando o nos podría estar dañando, ¿no? Con la adicción, toda la casa cambia sus horarios, su forma de controlar el dinero y el humor, ¿no? Hay mucha impaciencia, ¿no? Hay mucha neurosis, hay muchas ganas de querer controlar. Lo importante, como decíamos, es esta correlación que existe entre la codependencia o la coadicción y obviamente el adicto, ¿no? Esto es generalmente lo más difícil de manejar en sesiones terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de esa falta de voluntad, de esos problemas individuales, ¿no? Que dice que con la adicción toda la casa cambia, ¿no? Ya hablamos un poquito del antecedente, ¿no? Y si nosotros acostumbramos a resolverle a nuestro adicto, ¿no? Toda su problemática, pagar sus deudas, sacarlo del reclusorio, sacarlo de la delegación, etcétera, etcétera, no hacemos de esa persona alguien responsable con relación a sus actos, ¿no? Si no paga sus consecuencias, no hay motivo para cambiar. Es decir, tenemos que responsabilizar al adicto de todos los actos, a pesar de lo doloroso que esto sea para nosotros. Yo he hablado con padres y cuando lo invitamos a marcar límites con relación a la adicción o a las problemáticas donde el adicto se sumerge, obviamente la familia se espanta porque dicen, ¿cómo voy a dejar a mi hijo en la calle? ¿No? ¿Cómo lo voy a dejar que haga y deshaga? Bueno, solamente así probablemente es el aprendizaje. Para aprender tiene que doler. Y si nosotros cada vez que regresa a casa lo único que hacemos es sobar la herida, pues no estamos solucionando nada, sino más bien estamos fortaleciendo la propia adicción. No podemos cambiar lo que no nombramos. Es decir, lo que no se habla, se actúa. Si yo sigo con mi silencio, si nunca llamo la atención, si yo sigo permitiendo que las cosas suceden como suceden en la adicción, pues obviamente el cambio no se va a dar. ¿Por qué es importante la participación de la familia y por qué es importante la familia? La adicción no vive sola, la adicción vive ahí en tu casa. Dice, nadie se enferma en el vacío, es decir, nadie se enferma por nada, ¿no? Algo hay. Y donde el niño, el bebé, tiene sus primeros aprendizajes es en el entorno familiar, ¿no? Es decir, que ve, que oye, que huele, ¿no? Que saborea, ¿no? A través de los sentidos, cómo ha sido ese aprendizaje. Dice, la conducta adictiva cumple una función dentro de la casa y vamos a ver cuál es esa función que cumple, ¿no? Si la familia no cambia,
el tratamiento tiene poca o nula eficacia. Es por eso que nosotros, aquí en la clínica, y creo que en muchos procesos también de terapia, ¿no? Invitamos, porque llega, por ejemplo, el padre o la madre muy angustiada por el consumo de algún familiar. Entonces, en ese momento, a la hora de las entrevistas, y señalamos nosotros un poquito, le rascamos a la convivencia familiar, cómo es la relación, desde cuándo se conocen, etcétera, etcétera. Hacemos un poco de historia clínica y vemos motivos para que haya realmente una causa por eso decíamos al principio, quién es el adicto? ¿Quién es el síntoma de la adicción? ¿No? Entonces, si la familia no cambia, el tratamiento tiene poca eficacia o nula eficacia. Es decir, invitamos nosotros a toda la familia a que participe en este proceso, al igual que lo hacemos con el paciente identificado. Por eso es importante que la familia participe en estos procesos. En muchas de las clínicas actualmente, o en la mayoría, se trata de llevar este proceso por la eficacia que tiene para evitar probablemente una recaída inmediata. Es decir, hablábamos hace rato del paciente de puerta giratoria. Si yo regreso a un paciente que acaba de rehabilitarse y lo regreso a un entorno con violencia, con pleitos, con emociones y sentimientos que siempre lo están golpeando, donde se le sigue señalando, donde no se comunica asertivamente, lo más probable es que el prospecto o ese paciente regrese al consumo. Entonces, que no nos extrañe cuál es la causa de la recaída si dentro de la familia no existe un cambio verdadero también. Ya mencionamos que el 48% de las personas consumen drogas en su casa. Entonces dice, la adicción no solo pasa en la calle, sino la mitad lo hace en su propia casa. La mitad de estos adictos, ¿no? Lo que nos dice que no siempre la casa es un lugar seguro. Por eso también es bien importante, ¿no? Darnos cuenta que a pesar que tengamos ahí a nuestro paciente, pues lo tengo muy cuidadito, porque está en su cuarto encerradito, no hace ruido. El otro día llegó, por ejemplo, un señor donde decía, es que este muchacho ya ni siquiera me respeta, ¿no? Fuma sus porquerías dentro de la casa, por más que yo le he dicho que no lo haga, ¿no? Pero ese decir no es poner límites, es simplemente por miedo, puede ser al abandono, porque ya es una persona mayor, miedo a quedarse solo, entonces no toma una decisión que realmente evite ese tipo de conductas dentro de la casa, aunque a pesar de todo puede suceder en la calle. Dice, es ahí donde se esconde el dolor, ¿no? Por esto la familia importa, porque es donde empieza y donde puede terminar la adicción. Qué fuerte, ¿no? Porque luego no nos extrañamos de por qué será adicto mi hijo, ¿no? Si yo no consumo, no consumo, pero tal vez sea una familia disfuncional, disfuncionalmente funcional, como les digo yo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a vivir en el caos, ¿no? Y entonces habituamos a vivir de esta forma, pero no sabemos emocionalmente cómo esa forma de vida nuestra y de relacionarnos con el otro está golpeando emocionalmente a nuestros hijos. De ahí, ¿cómo tapo la emoción? ¿Cuál es la forma más fácil de que un joven, ¿no? Sin herramientas, porque aparte no tiene estructura, ¿no? Porque no se le dio, ¿no? Y no estoy queriendo en este caso culpar a nada, simplemente también a veces los padres no tenemos la escuela necesaria para educar. Entonces, tenemos nosotros que vigilar para que esto suceda. Entonces, ¿por qué nuestra familia importa?
Dice, hablamos del sistema familiar y ya explicamos un poco qué es un sistema, es decir, que si se desajusta una rondana en medio de nuestro reloj, pues eso se vuelve caótico, ¿no? Ya no me va a dar la hora a tiempo, no me va a dar los minutos ni los segundos, porque ya hay un desvalor, ya hay un desajuste en el sistema familiar, ¿no? Si hablamos del sistema familiar como primer contexto de aprendizaje emocional y de regulación, ¿de qué? De nuestras conductas. Los patrones de apego y la comunicación es disfuncional y son un caldo de cultivo. Es decir, estos, estos apegos a lo que yo llamo la relación caótica, donde los roles familiares no se establecieron nunca, sino que cada quien supuso lo que creyó cómo se acomodaba en este entorno familiar, pues es lo que va creando, ¿no? No hay roles, no hay definición de roles, la comunicación, pues es muy ambigua, es generalmente es un doble mensaje lo que se le dice al individuo, es decir, papá le dice que sí, pero mamá le dice que no, ¿no? Entonces, ¿con quién me voy, no? Me voy con mamá que me va a decir que sí, o me voy con papá cuando papá me dice que no, o al revés, ¿no? Entonces, esta confusión que genera en el individuo es incluso, se le puede decir que muchos pacientes aunque tienen otro tipo de antecedentes con esquizofrenia o con psicosis, viven en este discurso dual, ¿no? Cuando les hablamos qué feíto estás, pero te quiero mucho, ¿no? Es ese doble mensaje que nosotros hablamos, ¿no? Sin darnos cuenta, va pegando en la conciencia del otro. La comunicación obviamente pobre, ¿no? Muy pobre, ¿no? Dice, la conducta cumple una función. Desde la terapia familiar estructural, ¿no? De Minuchin, el adicto es el paciente identificado, PI, ¿no? Y es el que porta el síntoma. ¿El síntoma de qué? De esta disfunción que existe en la familia. ¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de la adicción. ¿En qué? Bueno, pues cada uno encontrará su forma de fuga, ¿no? Para alimentar esta adicción. Por eso se le llama que es el portador del síntoma. Su conducta regula la homeostasis de este sistema, desviando conflictos conyugales o parentales que no están resueltos, ¿no? Esto es bien duro, ¿no? O sea, realmente reconocer esto con esta frialdad y esta dureza no es fácil, porque la homeostasis, es decir, la regulación en todo sentido del individuo, ¿no? Eh, es a veces el caos lo que la provoca, ¿no? En vez de ser una forma sana, ¿no? Asertiva de regularla, no. Aquí tiene que existir ese caos para que lo demás se esconda, para que no se vea, entonces podamos señalar a algo o a alguien de que todo esto no estaría así si no es por el adicto. Entonces, escondemos otra vez bajo esa alfombra, ¿no? Todo lo que realmente está existiendo para no verlo. Por eso, esa es la función que probablemente puede estar sucediendo con el adicto, ¿no? Por eso, si la familia no cambia, pues es muy difícil que este cambio se dé a largo plazo, ¿no? Por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que la rehabilitación no es del individuo, es del sistema. Tenemos que curar o reconocer que esta rondanita no está funcionando bien. ¿Cuál es la falla de este sistema? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la historia de vida de cada uno de nosotros? Y esto no quiere decir que nos tenemos que remontar siempre a nuestro pasado, ¿no? Simplemente a reconocer también que algo falla, ¿no?
Probablemente padres o madres con abusos, ¿no? Padres o madres con sensación con abandono o sensación de abandono, padres que vienen de una situación probablemente precaria, ¿no? Y que entonces con tal de darle lo que ellos no tuvieron al hijo, ¿no? Se desbordan en darles todo y entonces también eso genera un malestar. Entonces, este cambio debemos de generarlo a través de, pues, del conocimiento de este todo, ¿no? Y entonces, ¿por qué es la adicción? ¿No? Obviamente existe, como bien se menciona aquí, los traumas generados en la infancia, ¿no? ¿Cuál es mi historia de vida, ¿no? A veces esos abusos físicos. Por eso decimos que la punta del iceberg es el consumo, ¿no? Es decir, lo que no, nosotros podemos darnos cuenta es que mi hijo, mi hermano, mi padre, mi madre, mi primo, ¿no? Tiene un problema porque cómo bebe, ¿no? Entonces nosotros lo que vemos es cómo bebe, ¿no? Y se trata de analizar también, más bien, qué vivió, por qué bebe, ¿no? No bebe creo que por gusto. Hay bebedores, obviamente, totalmente normales, ¿no? Y que sí pueden beber por gusto una o dos copas. El adicto, por lo menos al alcohol o algunas otras sustancias, ¿no? Genera también una parte compulsiva dentro de sus consumos, ¿no? También por eso llamamos que esto es una adicción, ¿no? Porque existe una obsesión, existe una compulsión en el consumo. Entonces, esto, si le sumamos la problemática de toda esta vivencia, ¿no? Esos traumas infantiles, abusos físicos, emocionales, sexuales, una condición, probablemente aquí dice de pobreza, pero yo no me refiero a esa pobreza económica, ¿no? A esa pobreza de crianza emocional, ¿no? A las pérdidas, a ese dolor que viene arrastrando el joven o el niño desde la infancia, ¿no? Y probablemente también a desafíos de salud mental. A ver, a ver cómo le hago aquí. Arriba. Yo no puedo, pero no decirme cómo meterse. Ahí están bien, y si quieren responder. Ok, ya alguien por aquí nos hace una pregunta que haga esta pausa, pero creo que aparte es bien importante la participación de cada uno de ustedes, ¿no? Dice, ¿qué pasa cuando los papás ya no están porque fallecieron y el hermano de en medio vive con su hermana menor? Y sé que hay heridas y traumas en la infancia, pero yo como hermana ya no sé qué hacer. Sí, hablamos aquí otra vez de, bueno, acabamos de leer en lo que leí recientemente, lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? Eh, todo este trauma infantil, ¿no? O sea, ¿qué genera, no? O sea, si papá y mamá ya no están, ¿quién se hace cargo, no? Pero ¿qué tanto ese que se hace cargo es el que llena emocionalmente esa necesidad del niño, del joven, ¿no? Yo conozco mucha gente que fue criada, por ejemplo, con los abuelos. No necesariamente todos son adictos, pero algunos de los adictos tienen esta condición, ¿no? Por eso hablamos aquí también de pérdidas, ¿no? En esa causa de ese iceberg que está abajo de lo que se ve, es decir, del consumo. Entonces, no todos, por ejemplo, en esta familia que se menciona, o en una familia de cinco hijos, ¿no? Donde viven la misma experiencia todos, no todos se convierten en adictos, pero sí habrá alguno, ¿no? Que maneja sus emociones de diferente forma, tiene necesidades diferentes y probablemente la forma de satisfacerlas es a través de esta fuga que nos produce la adicción, ¿no? ¿Y la adicción a qué? A lo que fuera, ¿eh? No necesariamente es a la droga o al alcohol, puede ser al juego, puede ser esa necesidad ambiciosa de poder, ¿no?
puede ser cualquier cosa donde nosotros perdemos, ¿no? O dedicamos bastante tiempo en repetir ese tipo de conductas, ¿no? Gente que, por ejemplo, los workaholics, ¿no? Los jugadores compulsivos, el internet, etcétera, etcétera. Yo creo que... Bueno, aquí me voy a otra pregunta, ahorita que, antes de continuar con la charla, dice, ¿qué pasa con un hombre adulto que vive solo, lejos de la familia, lejos de todo el entorno en el que creció? Ese es una... ¿Qué pasa? Bueno, más bien que no pasa, ¿no? Más bien es esta soledad en la que vive este hombre, ¿qué tan soportable es o cómo la canaliza, ¿no? O sea, sí, o sea, por eso es importante que estas personas que están en aislamiento, ¿no? O que viven solos, que se aíslan, porque no creo tanto que vivan solos, más bien es gente que se aísla de lo social, ¿no? Que se en sí misma, ¿no? Y entonces ahí lo uso como un pretexto, ya sea para caer en una adicción o para caer en una depresión, ¿no? ¿Qué tanto sentido tiene su vida? Porque a lo mejor la familia es lo que lo soportaba, ¿no? Pero si ya no está la familia, ¿no? Si es un señor abandonado, ¿no? Pues creo que también puede responsabilizarse un poco a la familia, ¿no? Es decir, a los hijos, ¿no? Actualmente las leyes protegen mucho al adulto mayor. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, esta persona puede cubrir con ese perfil que mis emociones son las que me llevan a consumir. Es por la parte emocional por la que consumo y qué tan propenso estoy a caer en una adicción. Para que esto suceda, pues, se necesita un poco de tiempo para poder clasificar el consumo, pero no sé si eso esté sucediendo porque aquí la pregunta no está muy clara. No sé si con esto contesto la pregunta o quieren ampliarlo un poquito, abran su micrófono. O sea, un poco lo que usted propone es que si no hay quien se involucre, no estaba hablando de un adulto mayor, estaba Ok. hablando de un hombre adulto, pero si no hay quien se responsabilice con él y cambie con él, no va a salir adelante. O sea, la persona no necesita responsabilizarse sola ya siendo adulto de lo No, que está haciendo. no, creo que es muy importante esto. Más bien, para mí, desde este tipo de conducta que señalas, es como una persona que está deprimida. No sé qué tantas pérdidas pasaron, ¿no? Que lo mantienen en esa situación, tal vez de víctima, ¿no? Para responsabilizar al otro. Entonces, eso, digo, hablarlo así, nada más por hablarlo, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Y tendríamos que sí eh, ver qué está pasando con él, ¿no? Pero si es una persona que le ha perdido el sentido a la vida, ¿no? Que no tiene un motivo que lo levante, que sus hijos no sean la fuerza necesaria para luchar por él, para luchar por la vida, o él mismo, ¿no? Porque creo que eso también depende de mi propia autoestima, de mi propia valía, de mis propios valores, ¿no? O sea, qué tanta fuerza interior tengo para poder salir. Pero si bien, si crece en una familia donde toda esa fortaleza no se le enseña, pues ahí está el resultado de lo que hoy vive también, ¿no? Entonces, clasificarlo así a ojos cerrados creo que es difícil, pero sí a través de la historia de vida podemos decir por qué está reaccionando él de esta forma. ¿Eso de qué sirve? Mande usted. A ver, aquí hay otra pregunta. Dice, te quiero hacer una pregunta y tal vez suene tonta. Mi hija de 20 años desea con todo su ser no vivir en casa, no ser hija de familia. Ella desea, al igual que sus amigos de su edad, vivir con roomies. Ella suele consumir alcohol y no sé si alguna otra droga. Bueno, creo que en este caso
Por eso digo lo difícil que es que como padre y como madre desprendernos de la realidad cuando nos alcanza la edad de nuestros hijos, ¿no? Cuando los hijos empiezan a tomar su propia responsabilidad, quieren asumir su propia independencia, creo que es bueno, creo que es sano, ¿no? ¿Qué tanto está afectando o qué tanto es la decisión por las llamadas de atención que se le puede hacer? Porque, es que mi mamá me regaña porque llego medio oliendo alcohol, o es que mi mamá, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en la relación madre-hija? ¿O es realmente una decisión de de un adulto joven, ¿no? O sea, creo que el respeto, y como les digo, a veces es necesario que esa decisión que toman necesita tocar fondo para valorar incluso lo que tiene, lo que se le da, pues adelante, adelante. A final de cuentas, ya a esa edad los niños toman sus decisiones y ya muy pocas veces piden permiso, ¿no? O sea, ya no es tan fácil como antes de que antes te tronaban los dedos y tenías que bajar la cabeza, ¿no? Ahora los niños ya traen otra forma de educación y también te dan, bueno, de repente desaparecen eh, o toman decisiones que a pesar de ti y que no te guste, pues las van a llevar a cabo. No sé si con esto contesto tu pregunta, amiga. Sí, gracias. ¿Alguien más? Continuamos. ¿Vale? Ana, déjenme aquí moverle porque ya. Ok, pues vamos a seguirle aquí. A ver, Ana, Ahora yo. ¿tú si querías preguntar algo, Ana? No. No, no, Rocío tiene su micrófono abierto, luego como Ah, que sí, hace sí. Sí, lo pueden cerrar, por favor. Gracias. Ok, colocamos la diapositiva. Ya. Ok, pues ahora entonces, después de esto que hemos platicado, ¿no? Vamos a poniéndole nombre a cada circunstancia, ¿no? ¿Y por qué? Primero, ¿qué es una enfermedad? ¿No? ¿Y por qué decimos que la adicción es una enfermedad? ¿No? Y decimos que la enfermedad es cualquier alteración o desequilibrio físico, mental y del medio ambiente que se caracteriza por un conjunto de signos y de síntomas específicos, ¿no? Signo que es lo que vemos, ¿no? Síntomas es, yo no veo que me duele la cabeza, ¿no? Pero sí puedo ver, y entonces eso sería un síntoma. El signo es yo tengo sarpullido en la cara, ¿no? Por mi exceso de consumo de alcohol, entonces sería un signo, ¿no? Que me dice que algo está funcionando mal en mi hígado, ¿no? Entonces, para que sea clasificada como enfermedad, debe cumplir estos criterios, ¿no? De tener sus signos y sus síntomas. Por lo tanto, ¿por qué decimos que que la adicción es una enfermedad? ¿No? Dice, es una enfermedad de causa multifactorial que es genética, psicológica, social y familiar. Primaria, es decir, no tiene que ver con ninguna otra enfermedad, ¿no? Es progresiva, es crónica, es irreversible y es sistémica. A veces es fatal, pero lo bueno es que es rehabilitable, ¿no? O sea, no, generalmente cuando se rescata a un individuo casi pierde todo, ¿no? Siempre hay una esperanza, a pesar de lo desesperanzados que estemos, ¿no? Siempre y cuando se sigan unas normas, unas reglas, ¿no? Para la rehabilitación. Y la única forma que existe para la rehabilitación es la abstinencia completa. No hay media rehabilitación. Es decir, si el individuo vuelve a consumir, ¿no? Pues vuelve a caer en este deseo imperioso que existe en el cerebro, que está secuestrado del adicto en la corteza prefrontal, ¿no? Recordemos que es el daño que tiene el adicto, ¿no? Entonces que a través de esa primera copa ya pues se sigue, ¿no? O sea, parar la recaída es bien importante, ¿no? Dice, y esto
se menciona que es así porque cumple con todos los criterios de la Organización Mundial de la Salud por su cronicidad, la tolerancia que tiene la adicción, es decir, la tolerancia significa, la cronicidad es el uso a través del tiempo, la tolerancia es que el individuo empieza consumiendo de a poco. Estos consumos van aumentando gradualmente conforme va pasando este tiempo, ¿no? Tiene cuando deja el consumo, ¿no? Tiene un síndrome que se llama el síndrome de abstinencia, ¿no? Que genera taquicardias, insomnio, sudoraciones, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Tiene también sus signos y síntomas, ¿no? Eso es el síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Y desde un autor que es Bowen nos dice que es el síntoma de la ansiedad crónica de la familia. Por eso mismo también consideramos la adicción como, bueno, todo esto como enfermedad. Roles en la casa del adicto, el rescatador, el chivo expiatorio, el invisible, y ahí vamos a ver qué va a pasar. El adicto es el centro del problema según la familia, ¿no? Es el problema visible. Todo el entorno gira alrededor de él. El rescatador es el individuo, generalmente es el padre, la madre, la esposa, el esposo, ¿no? Quien arregla todo, ¿no? Es decir, paga sus deudas, da excusas, lo rescata, ¿no? O sea, todo, ¿por qué? Porque es la forma como él se alimenta. Si no existiera el rescatador, creo que poco, no es que no existiera el adicto, pero habría un poquito más de conciencia con relación al daño personal que hace el consumo de cualquier sustancia o de cualquier adicción, ¿no? En el juego, por ejemplo, yo conozco gente que fue adicta al juego, perdió casas, perdió trabajos, robaba incluso en sus negocios, ¿no? Para poderse a jugar. Y bueno, y existe también que es el héroe, ¿no? Es general, dicen que usualmente es el hijo mayor, ¿no? Que es el que saca siempre dieces en la escuela, nunca da lata, ¿no? Le echa muchas ganas a lo que hace para compensar la vergüenza de la familia. Por fuera se ve perfecto, pero por dentro está roto por la prisión que vive y que emerge de su propia casa. A ver en cuál de estos te identificas. El chivo expiatorio, ¿no? Es aquel al que se le señala todo, ¿no? Es el que se porta mal, es el que reprueba, es el desordenado, es el que se pelea, ¿no? Y dice la familia que si este cuate no existiera, ¿no? Él lleva, porque es la persona que lleva toda la carga familiar de la frustración de la familia, ¿no? Se la cargan a este chivo expiatorio. Dicen que él es la razón de la problemática familiar, con tal de no ver la problemática real, que es la del adicto, es decir, el que sí consume, ¿no? O sea, a este chivo expiatorio se le carga todo y al que está acá destruyéndose no se le ve. Eso es para tapar realmente el problema, ¿no? Hay otro que dice, bueno, hay este rol de ser el invisible, ¿no? Es el que no pide nada, no estorba, siempre se encierra en su cuarto. Y entonces dice, pues, si no los veo, no me duele, ¿no? Es ignorar la problemática de todo el sistema familiar. Mejor me aíslo para no ver, para no involucrarme, pero está completamente alejado emocionalmente de la problemática familiar, porque en la familia tampoco existen estos roles de convivencia, ¿no? No se nos llama. No sé si alguno de ustedes se identifica con alguna de estas características de los roles de estos personajes, ¿no? Y porque, bueno, a lo mejor hemos navegado en algunos de ellos, ¿no? A ver, no. Ahora vamos a la parte bien padre, ¿no? Que es dependencia contra codependencia contra coadicción, ¿no? Ya será esto uno de los últimos temas a tratar, pero bueno, espero que sean muy claros, ¿no? Dice, dependencia emocional es
aquella persona que siempre busca el bienestar y la felicidad constante del otro. No lo está molestando, tienen sus libertades, no son esta relación muégano, ¿no? Viven cada quien con sus propios límites, se respetan, se quieren, afectivamente se quieren, pero no mantienen una relación así de muégano que los esté cuidando uno al otro, ¿no? Es una relación, podríamos decir, funcionalmente sana. Y luego dice codependencia o codependencia emocional. Dice, es un patrón relacional donde una persona se dedica obsesivamente, es decir, está piense y piense en cómo cuidar y cómo controlar a la otra persona. Es dónde estará, por qué no llega, por qué no me ha hablado, por qué no se reporta, dónde estará, ¿no? Descuidando sus propias necesidades, ¿no? Es decir, que este pendiente en extremo del otro, ¿no? La extrae de su propia vida. Vive para cuidar al otro. Dentro de sus características, asume ese rol de yo lo voy a salvar de esta dificultad para poner límites, ¿no? Tiene la necesidad de ser necesitado o necesitada para sentirse útil, ¿no? Algunos de nosotros hemos vivido algún tipo de experiencias de esta naturaleza. Frecuentemente el codependiente busca validación y seguridad, ¿no? Es decir, siempre estoy esperando que ese que yo estoy rescatando, ¿no? Probablemente ese narcisista, porque aparte de aquí, el narcisista, ¿no? Que juega un rol muy importante porque le encanta el reconocimiento, le encanta que lo estén buscando y que le estén aplaudiendo y que le estén diciendo, aludiendo, ¿no? Es la relación perfecta para un codependiente. Entonces, bueno, el codependiente busca toda esta forma de validación y seguridad, a veces derivadas otra vez de infancias con abusos o negligencias, ¿no? O sea, probablemente esa sensación de abandono de la infancia es, con tal de no sentir lo que ya sentí, ¿no? Me agarro de algo, de alguien, ¿no? Como un báculo, dice por ahí algún autor, para pues para vivir esa relación completamente tóxica, ¿no? Porque es mi único sostén. Emocionalmente es una persona completamente débil, ¿no? Que tiene que estar dependiendo del otro, que la valide, ¿no? Y que le dé seguridad, ¿no? Y entonces, bueno, la codependencia implica cuidar obsesivamente a otro, descuidándose a sí mismo. Pero bueno, aquí viene otra problemática más padre, ¿no? Que es la coadicta, ¿no? Dices, es una codependiente enfocada en salvar a un adicto, volviéndose adicto al comportamiento del otro, cabrón, ¿no? O sea, por un lado me quiero zafar, pero por otro lado me quiero colgar de ti. Ahorita le vamos a dar más amplitud a este tema, ¿no? Porque está muy padre, pero está bien difícil, ¿no? Bien duro. Por eso la familia actúa como actúa, ¿no? La coadicción, dice, es una forma específica de codependencia que ocurre cuando se tiene una relación estrecha con una persona adicta. Adicción a sustancias o comportamientos, no necesariamente a la sustancia. Las características del coadicto, ¿no? Dice, el coadicto asume responsabilidades del adicto, controla sus acciones obsesivamente y se convierte en ese cómplice inconsciente al que intenta solucionar las consecuencias de su adicción. ¿Ya se acordó? No, pregunta. A ver, déjame continuar aquí. Entonces, las consecuencias que vive el coadicto, no dice, la vida del coadicto gira en torno a la adicción de la otra persona, descuidando su propia salud, su familia y el entorno laboral. Es decir, cómo toda esa energía está cargada hacia esa persona para reforzarse esa valía que él mismo no tiene, porque el que le da esa valía es que para que tiene que existir el otro. Diferencia clave de estas definiciones, ¿no?
Dice codependencia contra coadicción. La codependencia es el término general para la dependencia disfuncional en relaciones, incluso sin adicciones, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber una adicción para que yo sea codependiente. Tiene que haber algo, un objeto, sujeto, circunstancia, ¿no? Que me mantenga ahí queriendo controlar. Mientras que la coadicción es la codependencia específicamente vinculada a la adicción de otra persona, ¿no? Dijo que está bien cañón, pero existe. Ahora vamos a hablar un poquito de dependencia contra condependencia. Dice, el dependiente emocional necesita ser amado para ser feliz. El dependiente emocional, ¿no? El codependiente necesita cuidar al otro para sentirse valioso, ¿no? Esta valía que por sí mismo no tiene, ¿no? Y esta seguridad que le da el otro porque tampoco la siente. A ver, por ahí había una preguntita. A ver, aguántenme tantito. A ver, bueno, creo que esa pregunta está muy relacionada con lo que acabamos de leer, ¿no? Primero, ¿cuál es la intención de la ayuda? ¿Es por amor? ¿Es por necesidad de la otra? ¿No? De sentirse protegida, validada, o realmente es por amor, porque sí, obviamente es bueno ayudar al amigo, de eso no cabe la menor duda. Mucha gente llega, en el fondo de cualquier persona hay un gran amor sobre el adicto, o sea, sí existe, ¿no? Pero también esto sucede ya cuando están casi, casi desquebrajados todos, ¿no? Pero bueno, de repente sí pasa esa lucecita que me hace darme cuenta que algo tengo que hacer, porque tal vez ayudando al otro también me pueda ayudar a mí, o ayudándome a mí pueda también ayudar al otro. Entonces, para que no la arrastre es la intención y la atención en lo que está haciendo. ¿Cuál es mi intención? Pero las herramientas y los lugares donde poderlo ayudar, cómo poder ayudarlo, es no lo hagas por mí, porque también puede ser, a veces puede sonar hasta como chantaje, ¿no? Entonces, por eso la intención y la atención en la intención que se tenga para esa ayuda. No sé si queda claro. Gráficas. Sí, gracias. Ok. Entonces, ahorita vamos a casi terminar con esto, ¿no? Que la homeostasis realmente es la salud, el equilibrio, ¿no? O sea, necesita estar totalmente cuerpo, espíritu coordinado para que esa homeostasis sea integral al ser humano, ¿no? Pero también hay unas homeostasis que son enfermas, ¿no? Y a esta me estoy refiriendo generalmente, ¿no? Di- Homeostasis significa equilibrio. Todas las familias buscan estar en equilibrio. El problema es cuando nuestro equilibrio, es decir, el caos en que hemos acostumbrado a vivir, es decir, familias funcionalmente disfuncionales, si alguien intenta cambiar, el sistema lo atrae de regreso. Eso es bien cañón. Pero eso no nada más lo vemos en adicciones, ¿no? Yo lo he visto, por ejemplo, en pacientes con problemas psiquiátricos, ¿no? Con problemas de esquizofrenias. Cuando nosotros rehabilitamos a un paciente con estas características, incluso un adicto, ya lo hablé anteriormente, ¿no? Pero lo regresamos a un ambiente hostil, donde no se ha promovido el cambio, porque sucede esto. Nuestro equilibrio es estar en caos, estar en desorden. Entonces llega este individuo que acaba de salir de un internamiento, ¿no? Que cuesta trabajo, ¿no? Por lo menos llevar a esa homeostasis, ese equilibrio, esa funcionalidad, para regresarlo a un problema, a un lugar hostil, genera exactamente lo mismo, ¿no?
Es decir, estamos provocando, ¿no?, la recaída en el individuo porque cree que la familia, que el que debe cambiar es el otro, no nosotros. Nosotros estamos bien, el problema es el otro. Entonces lo vuelven a enganchar a que no era para tanto, pues a lo mejor nada más fue una mala rachita tuya, porque efectivamente es gran parte de la problemática con la que nos confrontamos nosotros como adictólogos, ¿no? Porque sí, llegan y nos avienten al paciente y bueno, pues ahí le dejo a mi muchachito que fuma marihuana, ¿no? O que toma mucho, a ver qué puede hacer con él, cuánto vale, pues ahí está, ¿no? Pero la familia, cuando se le menciona todo esto que hoy les menciono a ustedes, no está de acuerdo, no quieren verse, huye, la familia huye de la confrontación. Siguen pensando que el problema es el individuo, que la familia no tiene nada que ver. Entonces generan este caos normalmente para que esto siga funcionando en la familia que como está funcionando. Pero por eso, miren, también no quiero irme tanto al extremo, ¿no? Porque también hay solución, ¿no? Malo fuera que dijera, no hay solución y vamos a quedarnos con todo este bagaje de culpas y de sentimientos que podemos encontrar en nosotros o cerca de nosotros, ¿no? Porque, ¿qué sí se puede hacer? ¿No? Primero, podemos dejar de rescatar. Dice, suena duro, pero es amor. Que viva sus consecuencias, que pase vergüenza, ese es el dolor que empuja al cambio, no a que yo haga lo que le corresponde hacer. Eso sí lo puedo hacer. Digo, cuesta trabajo, ¿eh? O sea, yo he estado con familias desesperadas, así cañón, y cuando se les da esa sugerencia de déjenlo, ¿no? No lo rescate, no pague sus deudas. Hace poco llegó el padre también de un cliente aquí, de la clínica, y nos habló de todo lo que había perdido. Millones, ¿no? Millones. Ya perdió la empresa, ya perdió la casa, ya perdió, ya perdió, ya perdió. Y sin embargo, ahí sigue. Y el señor es un señor ya de edad adulta, avanzada, ¿no? Completamente sin nada, ¿no? ¿Y quién va a ver por usted? Dice, es lo que no sé. Pues no sabe, usted cree que ese que usted rescata y rescata y rescata, lo va a rescatar usted cuando usted necesite. Dice, pues eso es lo que yo espero. Pues sí, eso es lo que él espera. Y si no sucede, ¿no? El señor sigue invirtiendo su dinero, ¿no? Donde todo es un fondo sin fondo. Entonces debemos de pensar en nosotros también, ¿no? No nada más en cómo vamos a ayudar. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Ahorita vamos a ver que también hay quien nos ayuda a nosotros. Dice, debemos poner límites con amor. Por ejemplo, la puerta de la casa está abierta cuando tú estés sobrio y en tratamiento. Mientras consumas, aquí no vuelves a entrar, cabrón, ¿no? Pero ese es el pavor y lo pongo porque es experiencia vivida, ¿no? Es cuando hacemos intervenciones, ¿no? Que muchas son muy eficaces, pero otras a veces no, porque el límite que se debe de marcar la familia es la primera en rehusar a llevarlo a cabo, ¿no? Sucede eso. O sea, tu casa, ¿no? La casa está abierta para ti siempre y cuando esto, ¿no? Pues la familia le cuesta trabajo llevarlo a cabo, ¿no? También es importante que busques ayuda para ti, ¿no? Que no todo, que ya dijimos que la familia está tan enferma como el adicto, o el adicto está tan enfermo como la familia, ¿no? Es cuestión de ver, de ubicarnos un poquito nosotros mismos en donde nos situamos, ¿no? Dice, buscar ayuda para mí es el más importante. No se puede dar lo que no tienes. Si tú estás roto o rota de ansiedad, no sostienes a nadie. Al Anon es gratis y está en todo México.
La terapia individual te ayuda a dejar de ser un rescatador. Por eso es importante, ¿no? Asistir a sus grupos de Al-Anon, de CODA, de AA, etcétera, etcétera. Pues, obviamente, ¿no? A las clínicas donde los especialistas en estos temas pueden ayudar no solamente al adicto, sino también a los familiares del adicto. La terapia familiar es importantísima en muchos sentidos, ¿no? Las experiencias a veces que se tiene con las familias también en terapia, y no son no necesariamente con adicto, ¿no? Es que la confrontación tampoco no es muy aceptada por la familia, entonces mucha gente igualmente huye porque empiezan a salir cositas, pero cositas que se pudieron arreglar de cierta forma, más asertivamente, ¿no? Que empiezan a salir ahí toda la cloaca en la terapia y entonces las familias huyen de nuevo, ¿no? Y no es porque la intervención sea mala, sino es todo el bagaje que traen cargando emocional, ¿no? Esas parejas y los hijos y las hijas, ¿no? Y todo el sistema, que cuando se ven confrontados a ellos, a veces, muchas veces prefieren huir. Entonces, pero yo les sugiero, sí recomiendo que esto es súper útil, ¿no? ¿No? Es qué tan abierto y qué tan dispuesto estoy para llevar a cabo un proceso realmente de sanación. Porque si sano yo, sana mi entorno. Y eso es a lo que nosotros los invitamos, ¿no? Para cerrar, bueno, la culpa mira al pasado y dice, algo hice mal. La responsabilidad mira hacia el futuro y dice, ¿qué cambios puedo hacer hoy en mi vida? La adicción le puede pasar hoy a tu familia, pero la recuperación también. Entonces siempre hay una luz de esperanza, siempre hay un lugar donde estar, en quien confiar, en quien creer, ¿no? No dejemos que esto nos rebase y que llegue a límites donde a veces ya no hay reversa en esta problemática, porque también la adicción mata, ¿no? Y a veces también mata de angustia a padres y madres pues que no saben qué hacer. Pero pues en Libertame es una opción que tienen, ¿no? Para llevar a cabo esta búsqueda de salvación a un ser querido como tal vez existen sus familias. Yo con esto cierro y estoy abierto para cualquier pregunta que ustedes quieran exponer. Gracias. ¿No hay preguntas? No hay preguntas por ahí. Si quieren, abran sus micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es que nos dejaste en modo reflexión. Qué bueno, qué bueno, Angélica. Me da gusto que a final de cuentas esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es reflexionar sobre dónde estoy ubicado yo hoy con relación tal vez a alguien cercano, ¿no? Y tal vez Sí, también a mí mismo, ¿no? sí, finalmente es más fácil decir el del problema es, en este caso, mi hija, ¿no? Claro. Cuando a lo mejor el problema soy yo. Sí, sería cuestión de, como lo que dices, reflexionar un poco, ¿verdad? O sea, hacer un poco de insight y darme cuenta, bueno, y no es que haya una falla, ¿no? Es también un poco reconocer que los tiempos en serio han cambiado muchísimo en la crianza, ¿no? Los hijos son más rebeldes, tienen menos límites, y es a lo mejor ahí donde podemos fallar, ¿no? En que a lo mejor no fuimos claros con límites y no sé, ciertas posturas que como padres por eso que comentaba como, para que no les falte nada, pues yo no les voy a decir nada, ¿no? A lo mejor nuestros padres nos exigían ¿no? De una forma también un poco agresiva, ¿no? Entonces yo no quiero ser igual, pero entonces les abrimos un abanico de libertades que tampoco es sano, ¿no? Muchas gracias, muy enriquecedor o sea, lo que nos has transmitido. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Aquí dice, ¿qué pasa si el paciente... A ver, adelante. A mí una vez más me dejas muda, muda y con mucha tarea de reflexión. Hola, Mónica. Gracias. Gracias por tu participación, Mónica. Dice, ¿qué pasa si el paciente se recupera y la familia no cambia?
Pues es lo que estamos insistiendo, ¿no? ¿Qué es lo que el paciente cuando quiere cambiar? Digo, no es que no se pueda cambiar sin la familia, ¿eh? Pero necesita sí un proceso, primero de salir de la adicción, la que fuera, ¿no? A través de los medios, que hay muchos para salir de una adicción. Pero también es estar cansado de vivir en un entorno de demasiada agresión o violencia o de descuido, ¿no? Que entonces el adicto debe de buscar su propia independencia. Porque el adicto es una persona, ya vimos, muy dependiente de que lo estén rescatando, que le estén resolviendo, ¿no? No es irresponsable, ¿no? Pero cuando el adicto llega a darse cuenta que lo más importante en su recuperación es la responsabilidad que tiene, primero, en no caer de nuevo en las conductas adictivas, ¿no? De ahí empieza realmente el crecimiento. O sea, el crecimiento del adicto se da a través de la aceptación de la problemática personal que podrá resolver a través de terapias o incluso en terapias grupales, todo eso que lo acongoja y que lo hace beber. Entonces tomará decisiones diferentes. Muchas gracias, excelente Y exposición que nos deja tengo una, mucho. Sí, tengo una adelante. pregunta. ¿En qué momento se puede decir que una persona está ya rehabilitada? Bueno, yo creo que con relación al consumo nunca. Es más, no te vas a rehabilitar para volver a consumir, ¿no? Una vez adicto, adicto para siempre. Lo que tienes que cambiar tienes que cambiar toda la estructura mental. Acuérdate que nuestra corteza prefrontal está secuestrada por la adicción. Tenemos que darle nuevos elementos, ¿no? Que realmente la motiven a vivir, ¿no? Y que sean cosas mucho más saludables, ¿no? Mucho más generosas en la rehabilitación, el deporte, el trabajo, la familia, dedicar, no sé, a todas esas cosas que nos costaba mucho trabajo habituarnos, ¿no? Es generar un cambio psíquico completo, ¿no? ¿Cómo se obtiene? Pues en sesiones, en grupos, en terapia, trabajo muy personal, trabajo espiritual que se requiere o que se necesita y se recomienda para la rehabilitación. O sea, no es el individuo por sí mismo. El individuo por sí mismo no puede. Por eso necesita reforzar y cambiar ese medio ambiente hostil. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No sé si quedó claro, Caro. Mm, sí, más o menos. No, no. ¿Tienes alguna otra duda con lo mismo? Porque te vi así como que no. Sí, no me queda claro, nunca lo había vivido antes. Eh, em, si una persona lleva 5 o 6 días sin consumir, eso no hace que no vaya a recaer. No, claro que no. Nadie te puede garantizar que no va a recaer, ¿no? Más que dice que el primer paso de esto, y para todos, ¿no? Para todas las adicciones, es la aceptación de una enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Pues que mi enfermedad tiene signos y síntomas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, es lo que voy a descubrir, ¿no? El beber en exceso, el drogarme en exceso y las consecuencias que esto tiene. O jugar en exceso, trabajar en exceso, o sea, todo lo que sea exceso, todo lo que ha secuestrado mi razón, ¿no? Gracias. Por eso el proceso de recuperación no son 30 días de clínica, ¿no? Ahí empieza un proceso que si el individuo quiere, ¿no? Puede continuarlo. No es de que la clínica es responsable si el adicto ya recayó mañana, aunque yo me haya gastado 300,000 pesos en un internamiento, ¿no? La clínica me va a hacer darme cuenta de la problemática que tengo. Me va a dar parámetros para cambiar y para vivir mejor. Pero el cambio no está en la clínica, el cambio está en el individuo. Max, a ver, ¿queda claro, Caro? Sí, gracias.
Sí, había una pregunta por ahí ¿de quién? ¿De quién? Dice, cuando Yo una madre no aplicaría quiere, ahí el solo por hoy, ¿no? Yo creo que por eso es el solo por hoy, ¿no? claro, solo por hoy, pero hay un momento en que es solo por hoy, hay una convicción también en el adicto de su propia enfermedad, ¿no? Y que lo vuelvo también incluso ya menos dependiente de los grupos, menos dependiente de la terapia, donde cuando el individuo ya es probablemente más autosuficiente y puede tomar decisiones por sí mismo, ¿no? Pero ese es un proceso a largo plazo, ¿no? O sea, no es para el próximo jueves ya me alivié, no, ¿no? Por eso sí, en un principio, durante muchos años, el solo por hoy tiene una consistencia y una necesidad muy importante en el adicto, claro, ¿no? Sí, Y saber cuándo huir, gracias. y saber cuándo permanecer, ¿no? En los ambientes donde se bebe, por ejemplo, donde se consume, pues hay poca tolerancia porque el deseo imperioso continúa. Entonces, por eso el adicto tiene que huir. Y es normal que esté irritable, inquieto y descontento, como dicen por ahí, ¿no? Porque la abstinencia lo tienes en ese estado. Acordémonos que hay un síndrome, ¿no? Cuando se deja de consumir y que este genera intolerancia, porque el deseo imperioso está todavía en la mente, esa mente es secuestrada por el consumo. Sí, gracias. Luego alguien me pregunta por aquí, ¿quién es? Graciela, si me quieres hacer la pregunta, por favor, te lo agradezco. No, fíjate que esa pregunta que haces, Graciela, dice, cuando una madre no quiere, bueno, perdón por el balcón, cuando una madre no quiere tomar terapia ni ir a la no significa que el adicto seguirá así. Claro. No, más bien la que no, a lo mejor él seguirá así, pero la madre que asiste a ese tipo de terapias, ¿no? Es la que va a cambiar. Va a conocer la enfermedad del otro, va a saber por qué el otro está así y va a empezar a amar al individuo y a odiar su enfermedad. Porque no estamos peleados contra la persona, estamos peleados contra la adicción de la persona. Esa es la que nos mortifica, ¿no? O sea, no me mortifica, no es que yo deje de amar a mi hijo, odio la adicción que tiene mi hijo y esa es la que voy a combatir, pero no por eso voy a odiar a mi hijo, ¿no? Pero a veces esa condición, como ya les dije, necesita primero tocar fondo. A ver, yo sé dónde se mueve aquí, Anita. A ver, ¿qué más? Maribel. Mira, se debe confrontar para empezar. Desde mi experiencia, más que confrontar es poner límites. En la familia es muy difícil llevar a cabo el proceso de confrontación con el adicto porque es muy fácil que nos señalen a nosotros mismos nuestras conductas vistas por el otro, que también no son, para él no han sido sanas o no han sido las correctas. Entonces lo que puede generar es un conflicto, ¿no? Es, sí, ¿de qué forma? Más bien, necesito hablar, aprender a comunicarme, porque lo que nos ha faltado como familias es la comunicación, sobre todo la comunicación asertiva. Es decir, ¿cómo le puedo decir a mi hijo sin lastimarlo que su forma de consumo me lastima, me hiere, me siento no querida, ¿no? Más bien es aprender una nueva forma de comunicación que eso también se aprende en los grupos, se aprende en la terapia, ¿no? Porque sí, hay muchas formas, pero no sé si con eso quedó clara tu respuesta, mi estimada Maribel. Ah, no, Mónica. Ah, no, Mónica. No, yo no. No, no, otra Mónica. El de poder del árbol. Sí, sí, o sea, me refiero a justo eso, o sea, cómo guiarlo a que pues ya es el tiempo para tomar esta acción, ¿no? De ya asistir a pedir ayuda, pues. Dice que el adicto pide ayuda y creo que la familia también cuando el dolor rebasa su soberbia.
Es decir, cuando su forma de autoengañarse ya no hay pretexto y ese dolor que le genera el consumo o el control es insoportable. ¿Cuál es el momento? Pues a veces no es necesario llegar ahí, pero ahí es cuando realmente pega la ayuda, ¿no? Esa pregunta, no sé, fuiste tú, Mónica, que cree que aplicaría el del poder, el árbol genealógico, cuando la familia contribuye al consumo. Pues es que ya lo dijimos, ¿no? Desde el principio, ¿no? Es una enfermedad multifactorial, genética, física, mental, del medio ambiente, social, ¿no? Entonces, bueno, si yo crecí en un entorno donde el consumo está normalizado, ¿no? Pero recordemos que para el adicto en especial es este cerebro secuestrado el que le lleva a la repetición del consumo. Porque, por ejemplo, hay culturas donde se bebe vino todo el día, ¿no? Y no por eso son alcohólicos, no necesariamente son alcohólicos. En Francia se desayuna y se come y se cena con vino. Y sí hay alcohólicos, pero no significa que todos son alcohólicos porque llevan a cabo esta conducta. ¿Ya? Bueno, no sé si hay algún otro comentario porque el tiempo está llegando casi casi a su fin y nos van a cortar aquí sin darnos cuenta. Y yo quisiera antes que nada agradecerles a ustedes su participación, su presencia, esperando que esto, pues más que resolvernos, nos lleve realmente a cuestionarnos cómo estoy, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿O qué puedo hacer con aquella persona que amo? ¿No? Entonces, pues yo les agradezco su participación. Nosotros estamos aquí en la clínica de Libértame, situada en la Ciudad de México, en la zona de San Angelín. Nos encuentran en las páginas, si nos googlean, estamos casi casi hasta arriba o hasta arriba. Y los invitamos a la próxima semana, a la próxima conferencia que es a la misma hora.